Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo por una oportunidad que me da más de poder estar aquí por este medio. Y es siempre es mi comienzo dando gracias al Señor Jesucristo, siempre en todas las cosas que yo hago, porque yo sé que todo se lo debo a Él. Y en este día quiero compartir con cada uno de aquellos que han de escuchar esta grabación un pensamiento que me ponía el Señor hace algún tiempo, y hoy estaba meditando en este pensamiento, y al mirarlo quise compartir este pensamiento con cada uno de aquellos, y ojalá y que sea de bendición para más de alguna persona. Y leo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos lo dice en Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Es el único nombre en el que nosotros podemos hacer todas las cosas. Es el nombre que está por encima de todo nombre, en el único nombre que hay salvación, en el único nombre que se echan fuera demonios, y es en el único nombre que debemos de hacer todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho. Está escrito y es la palabra de Dios. Y yo siempre me paro por estos medios para hablar solamente lo que dice la palabra de Dios, y dice así en el libro de San Lucas 5:1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echar vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Notemos que dice: en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Podemos mirar en este pasaje que la barca de Pedro se hundía. Es en lo que me quiero enfocar en este pasaje. Hay muchos puntos que podemos nosotros analizar, pero lo que quiero es compartir con cada uno de aquellos que me han de escuchar, que dice primeramente una palabra muy importante. Dice que toda la multitud se agolpaba porque querían escuchar la palabra de Dios. Y es lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, compartiendo esa palabra, porque yo lo único que quiero y mi único anhelo es compartir solamente la palabra de Dios, no palabra de hombre, porque hay muchos hombres que se paran a hablar solamente palabra de hombre, solamente pensamientos o emociones del corazón. Y yo lo que quiero es compartir solamente lo que dice la palabra del Señor. Porque en este pasaje encontramos que dice que en el versículo
de San Lucas 5:7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Miramos que las barcas se hundían cuando la bendición del Señor Jesucristo, Él bendijo. O sea, primeramente tenemos que mirar que Él viene a la barca de Pedro y le dice, y le pide su barca prestada, le dice: boga mar adentro. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a la barca de Pedro, dice que el Señor, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En el versículo 3 miramos que el Señor Jesucristo viene a la barca de Pedro y el Señor elige la barca de Pedro. Así como hoy en este día el Señor, a ti que me estás escuchando, te está eligiendo también para que tú seas un canal de bendición para el Señor Jesucristo subir a tu barca. ¿Y cuál es el propósito del Señor Jesucristo? Si nosotros analizamos este versículo, el Señor le habla a Pedro que lo dejara subir a su barca, le prestara su barca. Pedro le presta su barca al Señor. Encontramos en esta historia que ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada, habían estado trabajando toda una noche sin conseguir ningún pez, no habían logrado pescar ningún pescado, ningún pez habían obtenido en toda la noche. Su trabajo había sido en vano de toda la noche. El trabajo de ellos no había obtenido bendición. Vanamente trabajaron toda la noche. Muchas veces cada uno de nosotros también trabajamos y nos esforzamos vanamente con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia mentalidad. Muchas veces nosotros, separados del Señor Jesucristo, estamos luchando en contra de conseguir las bendiciones, conseguir muchas veces la sanidad de nuestras enfermedades, restaurar nuestro matrimonio, restaurar nuestros hogares, nuestros hijos que están perdidos. Estamos trabajando vanamente por traerlos, por corregirlos, porque Jesucristo no está dentro de nuestra barca. Pero cuando cada uno de nosotros permitemos que el Señor Jesucristo entre en nuestra barca, Él viene para traer bendición. Miramos que por medio de la barca de Pedro, el Señor estuvo alimentando a una gran multitud. Primeramente Pedro le presta su barca a Él para que Él alimente a toda aquella gran multitud que estaba alrededor de Él, porque todos aquellos que vinieron al Señor Jesucristo y estaban ahí, dice que todos estaban ahí porque querían escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Es el alimento que entra a nuestro espíritu. La palabra de Dios, como nos lo dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Entonces quiere decir que la palabra de Dios no se queda en el alma, porque el alma de nosotros necesita que la palabra de Dios penetre el alma para llegar a través del espíritu, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y si la palabra de Dios solamente llega al alma, no puede trabajar en el espíritu y no va a hacer efecto en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando la palabra de Dios se queda solamente en el alma, no puede dar fruto, como lo vamos a mirar ahorita en este momento, más adelante, como la bendición de Dios no puede ser retenida por el hombre natural. Entonces miramos aquí como Pedro le presta su barca al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, nuestro cuerpo puede ser una barca del Señor para que el Señor, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro ser, Él pueda usarnos para hablar a las multitudes de gentes que están sedientas y hambrientas. En estos tiempos hay multitudes de gentes que están muriendo, sedientas, hambrientas, porque necesitan escuchar la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida.
Pero es la palabra de Dios la que produce vida, porque muchos hombres en estos tiempos se paran en los púlpitos para tratar de emocionar solamente a la gente con palabras que provienen del alma, que no provienen del Espíritu, que no es inspirada por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios produce vida en el Espíritu. Muchas veces hay personas que solamente les gusta escuchar palabras que vienen del alma, solamente palabras donde levantan solamente levantan las emociones, solamente se conecta alma con alma y solamente son emociones los que se están conectando, solamente están llegando a la parte que es la parte emocional, a los sentimientos, a las emociones. Pero la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma y penetra hasta lo más profundo y entra a nuestro espíritu y nos trae vida, pero vida a nuestro espíritu, porque Dios es espíritu y la palabra de Dios también es espíritu. Entonces miramos que el Señor Jesucristo dice que les empieza a hablar a aquella multitud, pero luego después nos dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Entonces después que el Señor Jesucristo usa la barca de Pedro, no solamente se baja de la barca y le dice muchas gracias Pedro, gracias por haberme prestado tu barca, sino que cuando el Señor llega a la vida de toda persona, para usar la barca de toda persona, Él viene a traer bendición, tanto espiritual como material, porque miramos aquí que esta bendición fue una bendición material que el Señor le da a Pedro. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Notemos cómo dice Pedro, mas en tu palabra echaré la red. No dice Pedro más, o sea, Pedro está hablando que él va a echar la red confiando en la palabra de Cristo. O sea, la palabra de Cristo es la que produce vida. La palabra de Cristo, cuando nosotros recibimos la palabra que es de Dios y que viene de Dios, siempre va a producir bendición en nuestra vida, siempre va a traer alimento espiritual a nosotros y nos vamos a sentir confrontados ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, lo vuelvo a recalcar, es la que es espíritu y es vida. El Señor Jesucristo necesita que nosotros seamos canal, que seamos una fuente por donde fluya su palabra, solamente su palabra, no palabra de hombre, que no sea palabra que venga de nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y si el hombre natural no entiende ni percibe las cosas que son del Espíritu, ¿cómo va a transmitir las cosas que son del Espíritu? Y miramos cómo cuando Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces miramos que dice que cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces, y mire lo que dice aquí, y su red se rompía. Primeramente la red con la que ellos estaban pescando se rompía, no podía resistir aquella gran cantidad de peces, porque la bendición del Señor es grande y no puede ser retenida con nuestra naturaleza humana. En este pasaje podemos mirar que Pedro aún no era un seguidor del Señor. Entonces Pedro estaba recibiendo la bendición de Dios. Aquella bendición la estaba recibiendo, vamos a ponerlo de esta manera, es como cuando la bendición de Dios viene a nuestras vidas. Cuando la bendición de Dios viene al hombre natural, el hombre natural no puede retener la bendición de Dios. Nuestra alma no puede retener la bendición, las cosas que son del Espíritu, porque no tiene la fuerza ni la fortaleza para retenerlo. Es lo mismo, aquí miramos, quiero que me ayude usted también a meditar en esta palabra, que dice que la red de Pedro se rompía. En el versículo 6, San Lucas 5:6, y en el versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. O sea que la bendición era tan grande que ellos llamaron a sus compañeros para que vinieran también a recibir de la bendición que el Señor les había dado. Fíjese, la obediencia de Pedro no solamente alcanzó para él, sino también para los que le rodeaban.
La bendición, cuando el Señor entra a su barca de usted, el Señor lo va a bendecir a usted y también a todas aquellas personas que le rodean. Por la obediencia de Pedro, estamos mirando que no solamente la bendición alcanzó a Pedro, sino también para todos aquellos que habían estado trabajando con él y que habían estado trabajando toda la noche, como lo vuelvo a decir, como muchos de nosotros trabajamos con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia opinión, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, y no logramos hacer nada. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, nos colma de bendiciones. Cuando nosotros lo recibimos y permitemos que Él entre a nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que el Señor toca la puerta de nuestro corazón, y cuando Él entra, Él viene para traer bendición, para dejar bendición. Dice, vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pero mire cómo dice que las barcas, primeramente miramos en el versículo 6 que dice que las redes se rompían. Ahora miramos que también dice que las barcas de ellos se hundían. ¿Por qué? Porque la naturaleza natural no puede resistir la bendición de Dios. Es necesario que nosotros recibamos al Señor Jesucristo, pero también es necesario un cambio de vida. Es necesario que nosotros seamos transformados y cambiados para que la bendición de Dios no nos hunda, sino para que la bendición de Dios fluya a través de nosotros y pueda ser de bendición. Y para que podamos retener la bendición de Dios es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, porque dice que el viejo hombre no puede retener la bendición de Dios. La vieja naturaleza no puede retener la bendición de Dios. Es necesario nosotros recibir la bendición, nacer de nuevo, para que la bendición de Dios pueda fluir a través del Espíritu y no a través del alma. Dice, porque por la pesca, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Podemos mirar aquí como Pedro, cuando miró toda la bendición y miró todo lo que el Señor Jesucristo había hecho, dice que cae de rodillas ante él. Y primeramente Pedro le pide que se aparte de él, porque él no miraba quién estaba, o sea, no podía entender y mirar que el que estaba delante de él era el Salvador de la humanidad. Y él miraba sus pecados, él miraba su condición. Pedro está mirando su condición de que él es hombre pecador. Entonces la bendición de Dios vino a lo material, y si usted nota también a lo espiritual, porque Pedro se sintió compungido de corazón, y Pedro también entendió que él era pecador. Él pudo mirar su condición y se humilló ante el Señor Jesucristo y cayó de rodillas ante él. Pero miramos asimismo, dice asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, el Señor Jesucristo, miramos que todos se humillaron. Cuando el Señor Jesucristo los bendijo, todos reconocieron y miraron su condición y se humillaron ante el Señor Jesucristo. Dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire cómo esta bendición fue tan grande que abarcó todo esto, que el Señor Jesucristo alimentó a través de la barca de Pedro a toda aquella multitud, hablándoles la palabra de Dios, porque nosotros somos llamados para hablar solamente la palabra de Dios. A todos aquellos hombres que están hablando pensamientos de su corazón, yo les invito a que solamente hablen lo que está escrito en la palabra de Dios, solo lo que es palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es espíritu y es vida. Miramos también un pensamiento más en San Lucas, del 33 al 39, donde nos dice así, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Le dijeron también una parábola, nadie corta un pedazo de
un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo? Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres viejos, y se derrama, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Podemos mirar aquí cómo el Señor Jesucristo les está hablando, diciéndoles que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, que ni tampoco se puede poner un remiendo de vestido nuevo en un trapo viejo. O sea, nos está hablando de lo que veníamos hablando en el versículo anterior, que el Señor Jesucristo les dio una bendición, pero si usted mira en San Lucas 6:5 dice que las redes se rompían y las barcas se hundían. ¿Por qué? Porque aún ellos, esto es, vamos a ponerlo así, un tipo y figura de nuestra naturaleza vieja. Cuando las cosas espirituales vienen y entran y nosotros no hemos nacido de nuevo, dice que en lugar de traer bendición, en lugar de traer vida, todo aquello va a romper todo y no vamos a poder retener la vida espiritual, porque en la naturaleza vieja es donde se encuentran nuestros sentimientos, nuestras emociones, el yo creo, el yo pienso, y el viejo hombre y el nuevo hombre no pueden vivir juntos, porque la palabra de Dios dice que si el que vive, que es necesario que andemos por el Espíritu y hagamos morir las obras del viejo hombre por medio del Espíritu. Entonces es necesario primeramente despojarnos del viejo hombre para recibir la bendición del Señor, para recibir las cosas espirituales en el nuevo hombre, y así todo se conservará, como dice la palabra. Entonces se conserva cuando echamos el vino nuevo en odres nuevos, se conserva lo uno y lo otro, y no se rompen los odres, porque tanto uno como el otro es nuevo y se conservan juntamente el uno y el otro. Es lo mismo, la vieja naturaleza no puede retener las cosas del Espíritu. Si nosotros no nacemos de nuevo, al igual que como sucedió en estos pasajes que le he estado mostrando, las redes se rompían, las barcas se hundían. Es tipo y figura de nuestra naturaleza. El Señor me ponía en este pensamiento que así es el hombre que aún no ha recibido a Cristo, porque miramos que Pedro es cuando tiene un encuentro con el Señor. Pedro primeramente tuvo que despojarse de todo, y nos dice que dejándolo todo le siguieron, o sea que se despojaron de toda su vieja naturaleza, de todas las cosas en los que los tenían a ellos ocupados, todas sus ocupaciones que estaban ocupando sus vidas, lo dejaron para seguir al Señor Jesucristo. Y ahora miramos en el libro de San Juan 21, podemos mirar en este pasaje, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Mire, en este pasaje el Señor Jesucristo ya había sido crucificado por toda la humanidad para resucitar a toda la humanidad y para traer la nueva naturaleza que es en el Espíritu, para darnos esa naturaleza del nuevo hombre, porque es Cristo el nuevo hombre en nosotros. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Miramos nuevamente que aquí, nuevamente, es el Señor Jesucristo el que les dice
cómo echen la red y hacia dónde la echen. Miramos nuevamente la palabra de Dios. Ya aquí el Señor Jesucristo ya había resucitado de entre los muertos. Miramos que los discípulos, después de que el Señor les había prometido que ellos iban a resucitar, que Él habría de resucitar de entre los muertos, miramos que después de que Él fue crucificado y muerto, miramos nuevamente que ellos estaban regresando nuevamente atrás donde ellos estaban, pero ahora el Señor se les aparece nuevamente. Y ahora el Señor les dice y les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Miramos la misma historia que miramos en San Lucas 5:1. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, aun siendo tantos, la red no se rompía. Entonces podemos notar aquí que aun siendo tantos peces, ni la barca se hundía, ni la red se rompió. Aquí vamos a poner así tipo y figura de la nueva naturaleza que Jesucristo habría de darnos a toda la humanidad después de que Él había resucitado, porque después de eso miramos en el versículo 23 de San Juan, que el Señor Jesucristo se les aparece y sopla sobre ellos y les dice: recibir el Espíritu Santo. O sea, los llena de la nueva vida, así como en el principio el Dios Todopoderoso sopló en Adán aliento de vida en su nariz, y miramos que lo mismo hace el Señor Jesucristo. Cuando lo hace después de que Él resucita, no antes de que Él haya resucitado de los muertos, hasta después de que resucita de los muertos, ahora que ya Él había vencido la muerte y ahora ya Él tenía una vida de resurrección, ya el enemigo del ser humano, que era la muerte, ya había sido derrotado. Ahora nosotros ahora ya se podía recibir el Espíritu, la nueva naturaleza, porque ahora Jesucristo ya había vencido en su cuerpo de carne la naturaleza de carne, y ahora Él podía transmitirles a sus discípulos el Espíritu Santo para que ellos recibieran la naturaleza, porque es a través del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que reparte los dones, es el Espíritu Santo el que nos revela las cosas a través de nuestro espíritu, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu para que nosotros seamos odres nuevos y podamos retener la bendición de Dios, para que no se rompan las redes, ni las barcas se hundan, sino que ahora sí podemos caminar y podemos retener la bendición del Señor, y podemos ser de bendición para los que nos rodean. Y el Señor Jesucristo ahora sí puede derramar su Espíritu Santo a través de nosotros. El Señor Jesucristo también les dijo a sus discípulos en una ocasión que aún tenía muchas cosas que decirles, dice: pero ahora no las podréis sobrellevar. O sea que también les hablando de lo mismo que venimos hablando, había muchas cosas que aún Él tenía que decirnos, que decirle a sus seguidores, pero no las podrían sobrellevar. ¿Por qué? Porque aún no había venido el Espíritu Santo, y era necesario que las cosas que Él iba a manifestar, como eran espíritu, que era necesario que las recibiéramos a través del Espíritu y no a través de la carne. Espero que este pensamiento que he compartido con cada uno de aquellos que lo han de escuchar les sea de bendición, y meditemos en este pensamiento, como el Señor Jesucristo nos llama a salir de la vieja naturaleza y a entrar en la nueva naturaleza, a nacer de nuevo, para que podamos retener su bendición y podamos ser un canal de bendición, y Él pueda manifestarse a través de nosotros y pueda también hablar a través de nosotros y manifestarse a toda la humanidad a través de nosotros, que somos su cuerpo. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente.